Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy, o copela o cuello, o sea, el baneo de TikTok. Según Estados Unidos, les vamos a contar lo que está pasando, si van a prohibir o no esta popular plataforma, les van a obligar a vender o qué, de todo eso les vamos a platicar. Vamos a hablar de nuestra versión de Diálogos en Confianza. Platicaremos con Sebastián Moglia, una muy interesante conversación con el Country Manager de Shake Again. Vamos a hablar de tecnología, de inteligencia artificial, de mucho más. Y bueno, al parecer, Nothing's Gonna Stop al Starship de SpaceX. Los que sean fanáticos de la banda Starship le entendieron esa referencia. Vamos a hablar de un violín mítico, el Canone de Paganini, que lo metieron en el sincrotrón. Todo sea por la música. Les vamos a explicar qué tiene de particular este gran violín. Y pues hablaremos de que los LLMs ya son cosa del pasado. Hoy hay que hablar de LVMs. ¿Qué son y para qué sirven? Pues de todo eso y mucho más se van a enterar en este episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues no olviden mandarnos sus temas de interés a tecnófagos@kio.tech o interactuar con nosotros en nuestro chat que tenemos ahí en Telegram. Ahí buscan la palabra Tecnófagos y ahí se van a encontrar a una muy nutrida banda de gente muy interesada en temas de tecnología, de innovación, a la cual le mandamos un gran saludo. Y ahí también estamos estos 2 servidores suyos. Uno de ellos soy yo, soy Ricardo Maza, y ahí está también mi querido amigo Bernie González. Bernardo, ¿cómo estás, Bernie? Muy contento. Fíjate que esto que comentas del grupo, ya estamos a punto de llegar a los 1100 integrantes, lo cual es otro gran logro. Se los agradecemos de verdad muchísimo a toda la gente que amablemente nos escucha y sobre todo que escribe, pone preguntas, nos comparte contenido, la verdad bien interesante, ¿no? Y también por otro lado, pues todo lo que está pasando con las noticias, por las noticias del espacio, esto de la inteligencia artificial, que no para de haber noticias todos los días. Y pues vamos a darle, ¿no? A estas... Vamos a darle que sí hay mucho que comentar. Y pues, si te parece, mi querido Bernie, pues platiquemos del tema más álgido y que está más a voz en cuello, que es justamente este tema de TikTok. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. En la Cámara de Representantes, el equivalente a la Cámara de Diputados que tenemos aquí en México, me refiero a que de ahí hay una institución que la complementa, que es el Senado, aprobó ya un proyecto de ley que fue muy polémico, pero fue aprobado por una mayoría bastante significativa, que obligaría a la empresa, a los dueños de TikTok, a vender este activo, so pena de que se les obligue a hacerlo, o incluso a que se prohíba la aplicación por completo en Estados Unidos si no cumplen con pues con esta orden. Esto todavía tiene que pasar por el Senado y por el escritorio del presidente mismo, pero el presidente Biden ha dicho que si esto llega a su escritorio lo va a firmar. Es muy interesante esto, Bernie, porque, a ver, la ley se llamó Ley de Protección de los Estadounidenses contra Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros. O sea, no escatimaron y no están intentando engañar a nadie. Aquí el punto es que TikTok pues pertenece a una empresa china y al ser una empresa china pues tiene una gran injerencia el Estado, el gobierno chino, el aparato de gobierno chino tan absorbente como es, pues tiene mucho que decir respecto a y sobre todo en una plataforma tan importante como se ha convertido TikTok. Pues entonces hay un gran temor de parte de los legisladores estadounidenses de la injerencia que el gobierno chino puede estar actuando con la que puede estar actuando sobre la población norteamericana, en particular en los más jóvenes. Entonces, pues de plano legislaron sobre esto, a pesar de la oposición de algunas de las personas más polémicas del Congreso estadounidense. Por ahí Alexandria Ocasio-Cortez, que si ustedes siguen las noticias de Estados Unidos sabrán que es una persona muy polémica. Pues ella sí se opuso, votó en contra de esta venta forzada o a la prohibición de TikTok, pero al final pues sí fue apabullante la aprobación de esto, Bernie, y pues entonces ahora aparentemente es solo cuestión de tiempo
para que veamos que esto se ejerza y le digan a TikTok que tiene que venderse o que se puede prohibir incluso la aplicación en uso estadounidense? ¿Qué opinas de esto, Bernie? Yo creo que el principal driver o el motivo, como bien lo acabas de señalar, es una cuestión política, ¿no? Este año en los Estados Unidos es un año de elecciones presidenciales y todo mundo sabemos que la segunda potencia económica del mundo y probablemente también la segunda tecnológica y también la segunda militar, es decir, en todo es la que está muy pegadito a Estados Unidos, pues es China, ¿no? Y Estados Unidos pues tiene una gran dependencia de China. Me parece que más Estados Unidos depende de China que al revés. Y pues seguramente aquí juegan mucho los tintes políticos, ¿no? Ahora se va a poner muy interesante porque cualquiera de los dos destinos que suceda, parece ser que el menos probable es que se venda la empresa. El gobierno chino va a tratar de ejercer alguna presión sobre ByteDance, que es la empresa propietaria de TikTok. Y fíjate que estuve investigando algunas cifras, las he comentado yo en algunos otros episodios porque me parece muy relevante el tema de TikTok, de cómo ha crecido y de efectivamente cómo acapara la atención de los usuarios, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Entonces déjame hacer un recuento muy rápido, ¿no? Del 2018 para acá, TikTok ha crecido el 1100% en tamaño, ¿no? Tanto en número de usuarios, también como en las ventas, ¿no? Actualmente tiene más o menos un 1.3, o sea, 1.300 millones de usuarios. Por ahí anda rondando la cifra. Los contabilizan arriba de 18 años. Hay que tomar en cuenta que seguramente debe haber una buena cantidad de menores. Y fíjate que esto representa del total de los usuarios de Internet el 23%, un porcentaje que me parece a mí muy, muy significativo. Y de lo que es la categoría de usuarios activos en redes sociales representa casi el 25%, ¿no? En términos de downloads, fíjate que se ha descargado 4.1 billones de veces o 4.100 millones de veces la aplicación. También es una cifra verdaderamente apabullante. La evaluación de la empresa es de 225 mil millones de dólares. Es una de las empresas también tecnológicas más grandes del mundo y tiene ingresos por 14.3 billones de dólares americanos o 14.300 millones de dólares americanos, ¿no? En Estados Unidos la penetración pues tampoco es menor. 150 millones de norteamericanos están en esta aplicación y la cantidad de tiempo que pasan los norteamericanos en promedio son 56 minutos, ¿no? Casi una hora. Y TikTok no nada más está presente en los Estados Unidos con esta penetración, sino que también está en muchos otros países, 158 naciones, está disponible en 57 idiomas. Y si agarras el ranking de las aplicaciones, digamos en la categoría de redes sociales, por generalizarlo, está en la posición número 6. Creo que vale la pena de vez en cuando repasar este ranking. En el número 1 sigue estando Facebook con 3,000 millones de usuarios. Abajo está YouTube de la empresa Alphabet con 2.5 mil millones de usuarios. WhatsApp tiene 2,000 millones de usuarios. Instagram 1,000 millones. WeChat 1,300 y TikTok 1,200, ¿no? Perdón, cometí un error, no es la posición 6, es la posición 5. Se me fue ahí, Instagram está abajo de TikTok, ¿no? Y para terminar mi comentario, muy paradójicamente, ahora el señor Donald Trump, que parece ser que va a competir con todas en la elección presidencial y que otra vez ya está haciendo mucho ruido, pues ahora está en contra de que banen TikTok, ¿no? Sí, lo cual suena verdaderamente extraño. La única cosa que me hace pensar de por qué ahora está en contra, pues recordarás que cuando hubo todo este problema cuando él salió de la presidencia, la insurrección y todo este conflicto, varias redes sociales lo banearon, entre ellas Facebook e Instagram. Y si TikTok sale del mercado americano, pues es de esperarse que la gran mayoría de los usuarios que actualmente están en TikTok, pues se pasen a Instagram, ¿no? Entonces, a lo mejor el señor Donald Trump se está imaginando que lo van a banear y por eso ha cambiado de opinión.
Sí. Además, no olvidemos pues que él tiene su propia red social ya, tiene Truth Social. Entonces, sí, muy interesante esto último que comentas de que Trump ahora ya cambió de opinión, pero sí, creo que coincido totalmente contigo. Creo que esas son las razones por las cuales dio este chanclazo de pronto el señor Trump. Aparte de que, pues, claro que si Biden dijo que él estaba a favor, pues ahora por definición él ahora tiene que estar en contra, pero sí, fue muy simpático como hemos estado viendo esto, lo que en el argot del político en inglés le llamarían el flip-flopping, o sea, dar literalmente el chancletazo y decir, no, entonces ahora ya voy para acá. Pues veamos qué pasa con esto, muy interesante, efectivamente estamos ante un tema de tintes políticos y pues eso le da un cariz muy interesante a lo que está ocurriendo con TikTok. ¿Quién hubiera pensado que una herramienta que pues básicamente uno ve que se utiliza para cosas de lo más rupestres y burdas y hasta medio frívolas, de pronto sería en la vorágine y en donde están ocurriendo cosas tan importantes y se vuelve una herramienta tan importante para el discurso pues político y cultural del mundo actual, ¿no? De pronto se escapa de la conversación y de la percepción natural este tipo de cosas. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Bueno, Bernie, pues vamos a pasar a algo diferente. Tenemos una plática muy interesante con Sebastián Moglia, country manager de Shake Again, de una agencia digital, alguien que ha crecido y se ha formado en la cultura digital, tanto en Argentina como en nuestro país, particularmente en México en los últimos años, ya lleva mucho tiempo radicando aquí, y nos dio una perspectiva bien interesante de lo que está pasando en nuestro país y en nuestros países de nuestra sufrida América Latina respecto a la transformación digital, ese término que de verdad ya hasta cuesta trabajo decirlo de pronto. Vamos a escuchar qué nos platicó. Vamos a tener aquí un pequeño, digamos, pues una pequeña edición de esa conversación. Vamos a tener también la edición completa por si quieren escuchar la entrevista en YouTube. Y bueno, pues vamos a escuchar a Sebastián Moglia y ahorita regresamos, Bernie, si te parece. Vamos a escucharlo. Lo que hoy ha generado la tecnología en general, no solamente en el marketing, es que ha facilitado muchas cosas que antes quizás necesitaban más manos humanas, pero creo que han facilitado más cosas, digamos, desde un punto de vista que se pueden automatizar. Creo que lo que todavía no se ha sustituido, y creo que es ahí donde el marketero aporta valor, es en esa parte que hablamos más soft, ¿no? Digamos, más intuitiva. Yo creo que el marketing es una mezcla de ciencia y arte, porque hay algunos que se inclinan más por la parte científica, ¿no? Por el tema de la data, pero bueno, el marketing no solamente data, a veces la data puede ser tricky. La estadística te dice que habiendo un pollo, si uno se come todo el pollo, cada uno se comió medio pollo, y eso sabemos que no es cierto, ¿no? O sea, la data muchas veces hay que saberla leer entre líneas, y la data muchas veces te muestra una big picture, una película amplia, pero no quizás, ¿no?, la realidad o ciertas cosas que a veces se escapan a esa gran película. Entonces yo creo que el marketero lo que sigue aportando hoy, me parece que todavía es insustituible, es esa parte más soft, ¿no?, de la intuición. Una cosa del CEO de Starbucks, ojo, y que esto no defiende la teoría de que el marketing es solamente arte y que la data no sirve para nada, pero decía, la única vez que yo hice un estudio de mercado para saber si ponía un Starbucks en China, fue un verdadero fracaso. Es decir, se hizo un estudio muy exhaustivo, se habrán gastado millones de dólares seguramente en ese estudio, y después, bueno, la realidad marcó que fue un fracaso Starbucks en China, ¿no? Bueno, entonces... Y porque muchas veces el ser humano no tiene nada de racional, o sea, tiene poco de racional. Yo creo que tenemos mucho más de irracional de lo que nos gustaría admitir. Entonces hay cosas que muchas veces la intuición, ese arte, ¿no?, del marketing, muchas veces puede captar, ¿sí? Y que realmente, y esto es triste quizás lo que voy a decir, ¿no?, hoy hemos caído, creo yo, en una especie de sublimación o entronización de la data. Entonces hay mucha gente que no toma una decisión si no es estudio mediante o soportado con la data. Como decía una frase también que me gustaba mucho, ¿no? Muchos utilizan a la data
como el borracho utiliza el farol de la calle, ¿no? Más para agarrarse y no caerse que para iluminarse, ¿no? La data, Está muy buena esa frase. la data debería iluminarte, ¿no? Y muchas veces sabemos que se hacen estudios y focus group más para cubrirse por si eso después no resulta. ¿No? Que realmente porque sea algo que se necesita, porque hay cosas también que son muy de sentido común, ¿no? Y volvemos de nuevo a lo básico del humano. A nadie le gusta que lo traten como un estúpido. Y uno a veces ve ciertas cosas que decís, pero qué insulto a la inteligencia realmente, ¿no? O cosas que realmente van totalmente en contra de lo que la gente podría agradarle o reaccionar de una manera positiva. Yo estoy en contra de esa frase bastante célebre que, bueno, no importa si la publicidad es mala o buena, lo que importa es que sea publicidad o que hablen de ti. Sí. No, la verdad no. Decía Oscar Wilde, que hablen de mí, aunque sea bien. Sí, bueno, Oscar Wilde, gran escritor, he leído mucho de él, sí, digamos que su ironía era muy fina, como venía. Bueno, era irlandesa. Al menos me gusta más esa forma de entenderlo, porque bueno, con la ironía le da un poco de exactamente, a la frase, pero... exactamente la ironía, que a veces eso es lo que se pierde de vista. Pero sí, creo que todavía, ¿no? El marketero o el marketing sigue aportando ahí. Lo que se ha facilitado, te digo, son muchos procesos, son muchas tareas que antes requerían quizás un gran equipo, como ha pasado también, ¿no? En las áreas contables. Antes quizás en el área contable de una empresa había 50 personas. Hoy con un ERP, con un software como el de SAP y muchos otros, bueno, pues quizás hay 2 o 3. Pero eso no elimina todavía, ¿no? El toque siempre humano que tienen que tener estas tareas. Habrá algunas que serán más fáciles de automatizar y donde quizás el ser humano ya no agrega tanto valor o no agrega ninguno, pero creo que como seguimos tratando con personas y el marketing de eso se trata, de venderle a otras personas, creo que esa intuición todavía sigue siendo muy importante. Aunque es cierto también lo que decís, Richard, creo que hay pocas disciplinas como el marketing en donde todo mundo sea un experto. La otra puede ser el fútbol, ¿no? Todos somos expertos en fútbol. Todos le decimos a Messi cómo le tiene que pegar. Claro, una vez que ya le pegó, si es que no hizo un buen pase o que marró un penal. Pero el marketing muchas veces a mí me pasa eso, ¿no? Todo el mundo puede opina, ¿no? Más ponerlo acá, ponerlo más allá, no, esto está muy grueso, ponerlo azul, ponerlo esto, ponerlo otro. O sea, en el tema de la creatividad, pero bueno, porque tiene que ver más con cosas humanas que con cosas técnicas. Creo que nadie se animaría a agarrar un bisturí, por ejemplo, y hacer una operación de cerebro, ¿no? Eso uno generalmente se lo deja a un neurocirujano. Pero en el marketing, que es algo que, digamos, con lo que la gente convive mucho más diariamente, bueno, sí, digamos que en general es mucho más materia de opinión. Sí. De otras disciplinas que pueden ser más técnicas, por ejemplo, en el caso de la tecnología, ¿no? Bueno, en el caso de la tecnología, digamos que aunque siempre está el que opina de todo y se cree que se las sabe todas, no solamente los argentinos, pero digamos que son cosas en donde probablemente uno le dé más, ¿no? La derecha a un experto en eso. Pero en el marketing y la publicidad a veces es más difícil que lograr eso. Pues ahí estuvo esta interesante conversación. Insisto, pues si quieren pueden escucharla completa. Ya les mencionaremos ahí en el canal de Telegram, les mandaremos unos links para ver dónde la pueden ver completa. Y mientras vamos con más notas, mi querido Bernie, vamos a platicar de el Starship de SpaceX. Estuvo muy interesante. Tú estuviste ahí mandando links, sí. Estuviste muy activamente siguiendo esto, pues de este tercer vuelo de prueba muy exitoso, además de SpaceX, en este caso del Starship, que superando velocidades y distancias anteriores sin explosiones, una cosa muy importante. Sí. El cohete, que está equipado con 33 motores Raptor, despegó del complejo Starbase en Boca Chica, Texas, con casi 16 millones de libras de empuje. Y bueno, sí hubo algunos contratiempos, hubo ahí una pérdida de contacto con la etapa superior del cohete, pero bueno, el vuelo marcó varios hitos importantes, incluyendo el manejo de estrés aerodinámico máximo y la apertura de las puertas de carga. Todo esto, Bernie, pues digo, nos explicarás más. Además, este es un tema que sé que en particular te apasiona, pero el objetivo final de SpaceX, pues como sabemos, es desarrollar el Starship para misiones tripuladas a la Luna, y esto ya es muy pronto, ¿no? O sea, en el marco del programa Artemis de la NASA, con el lanzamiento del Artemis 3, que está programado para finales del 2026, así que pues se están haciendo pasos gigantes con mucha prisa, porque pues muy pronto estaremos dirigiendo cohetes de nuevo a la Luna.
Sí, es un tema que me apasiona y fíjate que no dejo de asombrarme y de maravillarme de lo afortunado que somos de estar viviendo en esta época y de estar viendo pasar estas cosas, porque tal vez para la gente que no lo sigue tan de cerca o que no le llama tanto la atención esta cuestión del espacio, pues a lo mejor se imagina que es una continuación de los programas Apolo que llegaron a la Luna en los años 60, que fueron muy sonados, y luego todo el programa del Discovery, los transbordadores también de la NASA y algunos otros países, y tal vez lo vean como una continuidad, pero de verdad que esto estamos dando un salto gigantesco como humanidad con la tecnología que particularmente está empujando SpaceX y que muchas otras compañías también lo están siguiendo, ¿no? Simplemente para contextualizarlo, ahora hay un lugar que se llama Starbase, que está en el estado de Texas, en Estados Unidos, en una población muy pequeñita que se llama Boca Chica, que seguramente nadie sabía ni dónde estaba. Como referencia, está un poco al sur de la Isla del Padre, allí en Texas. A lo mejor algunas personas lo ubican. O la ciudad de Brownsville, que está a unos 40 kilómetros hacia el oeste de Boca Chica, ¿no? Está muy, muy cerca de la frontera con México, a tan solo 5 kilómetros, 10 kilómetros de la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas. La verdad está bien, bien cerca esta estación espacial que se llama Starbase, ¿no? Y lanzaron esta tercera misión, como bien lo acabas de mencionar, el 14 de marzo, porque justo ese día, en el año 2002, es cuando se crea la empresa SpaceX. Así es que estaban celebrando el 22 aniversario de la compañía y por eso eligieron ese día, ¿no? Este programa de Starship es relativamente nuevo. Fíjate que un dato curioso que yo no sabía, SpaceX presentó este programa en septiembre de 2016, hace casi 8 años, y lo hizo en un congreso astronáutico internacional que se celebró en Guadalajara, aquí en México. Fíjate qué curioso. Y el programa en ese momento se llamaba Mars Colonial Transporter, ¿no? Y las personas que lo escuchamos pensamos que era una broma de estas que luego no sabes si es en serio o es broma del señor Elon Musk, pero era así como un programa de SpaceX para colonizar Marte. Sonaba como muy, muy raro, ¿no? 3 años después, en noviembre de 2019, hizo esta legendaria presentación de la primera Starship donde el mundo la vio físicamente, y pues yo en lo personal seguía pensando que era una broma, ¿no? Porque era una nave demasiado grande, hecha de metal. Parecía que era como un chiste, ¿no? Pero no, resulta que estaba hablando muy en serio, ¿no? Y eso culmina, digamos, casi 5 años después, pues en este tercer lanzamiento. Para que la gente se dé una idea, está compuesta de 2 partes principales. En la parte inferior del cohete se llama Super Heavy Booster. Tiene una altura de 70 metros y un diámetro de 9 metros. Para que la gente tenga una idea más o menos qué tan alto es, equivale a un edificio de unos 25 pisos. Y se impulsa estos 33 Raptors que mencionaste principalmente con metano líquido y también con oxígeno líquido, ¿no? La Starship, que es esta nave espacial que está encima del Super Heavy Booster, tiene una altura de 50 metros, el mismo diámetro de 9 metros. Entonces, en total, las dos suman 120 metros de altura, ¿no? Por mucho es el cohete más alto que se haya construido en la historia de la humanidad. Es casi el doble del cohete Saturno, que fue el que comandó las misiones Apolo, llegaron a la Luna, también para tenerlo un poco como referencia, ¿no? Y esta misión, pues me parece a mí simplemente espectacular, ¿no? A diferencia de las otras dos, que una llegó a 10 kilómetros de altura y otra a 12, más o menos lo que vuela un avión comercial. Esta sí llegó a una altura muchísimo más alta, ¿no? A los 2 minutos con 45 segundos, fíjate qué cortito es el tiempo. Este cohete ya había alcanzado una altura de 72 kilómetros. Y en ese momento, de estos 33 motores Raptor, se apagaron 30 de manera intencional. Sí. Y después, con una explosión controlada, se separa la Starship del Super Heavy Booster. El Super Heavy Booster, con sus 3 motores, se inclina hacia un lado para dejar que la Starship continúe su ascenso. Después, la Starship tiene otros 6 motores Raptors, 3 que están diseñados para funcionar dentro de condiciones de la atmósfera y 3 para funcionar en el vacío del espacio, pero se encienden los 6, digamos que son más eficientes en un ambiente o en otro. Se encienden los 6 motores y la Starship continúa su ascenso, ¿no?
El Heavy Booster siguió su camino ascendiendo a mucho menos velocidad, cada vez menor velocidad, hasta que alcanzó los 106 kilómetros de altura y ahí comenzó a descender, ¿no? A los 7 minutos llegó casi a 500 metros de la superficie del mar y parece ser que ahí explotó, ¿no? Todavía no lo confirma SpaceX, pero ahí se perdió todo el contacto, ¿no? El Super Heavy Booster hizo una serie de maniobras bien interesantes. Fíjate que una de las cosas que más me llamó la atención de toda esta hazaña que pudimos seguir, yo lo vi en vivo en YouTube, pero para la gente que lo quiera ver, ahí están los videos guardados. Hay muchísimas ediciones y hay unos narrados, está padrísimo todo esto, pero ambos componentes, el Super Heavy Booster y la Starship, traían una cámara de video que estaba transmitiendo en vivo, ¿no? Entonces, en su descenso hacia el mar, pudimos ver cómo el Super Heavy Booster movía estas especies de aletas, que es donde se apoya de la estructura, y con ellas iba como planeando, hizo varios giros, y lo que dice SpaceX es de que estaban simulando la maniobra que tiene que hacer para que después lo atrape esta torre, que es lo que están diseñando los ingenieros de SpaceX, ¿no? Que es bien relevante para el tiempo que va a tardar en reabastecerse el cohete para estar haciendo misiones que el objetivo es que lleven a unas cuantas horas y no tener que estar esperando meses o años como tradicionalmente es en la industria aeroespacial, ¿no? Y la Starship continuó su ascenso. Fíjate que aunque no hizo un vuelo orbital, está considerado suborbital, llegó a una altura máxima de 230 kilómetros, eso es muy muy relevante, y alcanzó una velocidad de 26,285 kilómetros por hora, ¿no? Es como 25 Mach, y es realmente sorprendente, ¿no? Fíjense, para que se den una idea, el cohete pues asciende verticalmente, digamos, para que lo ubiquen en Texas, en el hemisferio norte de América. Y la misión en total duró unos 55 minutos. Y en esos 55 minutos, donde se perdió el contacto y probablemente explotó, es en el Océano Índico, ¿no? O sea, le dio casi 3/4 de recorrido a la Tierra en un tiempo muy, muy breve, ¿no? Como tú comentaste, también durante este tiempo la Starship hizo cualquier cantidad de maniobras muy relevantes, simuló una transferencia de combustible que es bien importante para esta misión que tiene comprometida con la NASA para 2026 y por supuesto para otras misiones como cuando se pretenda llegar a Marte. Tiene un compartimiento pues muy grande de carga esta nave y también hizo maniobras abriendo las compuertas. Seguramente SpaceX en futuras misiones la va a utilizar la Starship para llevar una gran cantidad de satélites de la empresa Starlink y poder estar complementando toda su oferta que tiene de constelación de satélites, ¿no? Entonces, la verdad que una gran hazaña, no solamente para esta compañía, sino yo creo que en la historia de la humanidad seguramente será un hito. Sí. Y pues ahora se especula que tal vez en un tiempo muy corto, entre unas 4 y 6 semanas, es posible que la FAA de Estados Unidos, la Federal Aviation de Aeronáutica, le autorice otro vuelo de prueba. Y pues veremos ahora a qué otros límites llega todo este programa espacial, ¿no? Extraordinario, pues claro que estaremos siguiendo con todo interés esto, que sin duda, como bien dices, es un hito para la humanidad y pocas cosas nos entusiasman más que la exploración espacial y el seguir mirando hacia el más allá, allende nuestras fronteras terrenales. Para eso sirve la tecnología, ¿no? Al final, o sea, para soñar y lograr esos sueños. Entonces, pocas cosas, insisto, nos entusiasman más. Siempre queda un espacio para el postre. Bernie, pues tenemos también esta nota, una nota muy breve, pero muy interesante, que son de esas cosas que luego les pasas los ojos por encima a una nota y bueno, pues crees que te llenaste de información, pero luego ya reflexionándolo un poquito, hay mucho más de lo que parece. En concreto, la noticia es simplemente que el violín más famoso de Paganini, el llamado Il Canone, el cañón, fue sometido a pruebas en el Laboratorio Europeo de Radiación de Sincotrón para determinar su estado estructural. O sea, básicamente lo sometieron a una especie de rayos X ultrapotente y le hicieron un mapeo estructural, por lo que se entiende, a nivel molecular. O sea, crearon una
pues sí, hicieron un mapeo, un render, déjame decirlo así, del violín a nivel molecular. Entonces, usando microtomografía de rayos X en el ESRF, se logró obtener una imagen tridimensional del violín con una resolución micrométrica. Esta técnica permitió identificar defectos a nivel celular y obtener perfiles de densidad o porosidad en el instrumento. Este cañón fue construido en 1743, tiene una excepcional conservación debido a su muy esporádico uso después de la muerte de Paganini. Como dato curioso, solamente los ganadores del premio Paganini, que es el premio más prestigioso para los violinistas, tienen la oportunidad de tocar ese violín por 5 minutos. así cuidan ese instrumento. Entonces, pero bueno, entonces este SRF cuenta con la fuente de rayos X más potente del mundo y, como decíamos, esto permitió un análisis detallado de la estructura y comportamiento del violín. Hasta ahí la nota, pero justo como te decía, Bernie, creo que ya cuando lo piensas y lo reflexionas un poquito, estamos viviendo en una época donde ya se puede hacer un mapeo a nivel molecular, a una resolución micrométrica de un objeto del siglo XVIII, con unas características tan especiales y esencialmente, pues podrías recrearlo. No estamos lejos de que esto permita hacer una copia de esto con una impresión 3D, y sobre todo, pues que te puede o sea, eso permite que tengamos una réplica de este instrumento, al menos a nivel digital, pues para toda la eternidad, ¿no? Porque al violín le puede pasar cualquier cosa, por mucho que lo conserva la Fundación Paganini. Pues al final algo le puede pasar al violín físico, pero ahora ya tenemos un muestreo de verdad al nivel molecular para mantenerlo vivo para siempre, ¿no? Me parece trascendente esta nota exactamente por este tipo de cuestiones. Y claro, yo creo que lo más relevante, digo, sin duda para la música, la historia, quién fue Niccolò Paganini, lo que representa, pues es grandioso que se pueda preservar este instrumento, ¿no? Incluso ahorita que decías esto de que solamente lo permiten usar 5 minutos al año, hay una gran polémica que ya no lo deberían de estar manipulando, pues precisamente para conservarlo la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Un poco como lo que pasa con las pirámides, ¿no? Si la gente se sigue subiendo y bajando, pues eventualmente las va a gastar, ¿no? Aquí sucede algo similar. Pero si esto lo extrapolamos a otros terrenos de la ciencia y, por supuesto, en beneficio del ser humano, al final del día la tecnología que están utilizando es una tomografía como las que utilizan para escanear el cuerpo humano y justo hacer un modelado tridimensional y tratar de detectar problemas a nivel de las células, de los tejidos, de una manera mucho más temprana que con otras técnicas. Y esto se logró, fíjate nada más, con el acelerador de partículas que está en Grenoble, en Francia, donde ya estás, como tú lo estás diciendo, a nivel atómico, viendo cómo está la composición molecular de los elementos de este violín, ¿no? Entonces, imagínate lo que se va a poder hacia adelante, pues para detectar problemas, por ejemplo, con las enfermedades, alguna degeneración en los huesos, en la piel, en un músculo, en un órgano vital, etcétera. Y también, ¿por qué no llevarlo a otras cuestiones como lo que bien apuntas, ¿no? Si puedes leer el mapa de cómo está construido algo o alguien, pues podrías generar una réplica con una impresora 3D o lo que comentamos en el episodio pasado, esta impresión de órganos que también está avanzando de una manera muy acelerada. Pues aquí es donde empiezan a converger todas estas tecnologías y la ciencia y pues creo que hacia adelante, lo que hemos dicho tú y yo muchas veces, esto se sigue acelerando y acelerando y pues el tiempo que podamos vivir vamos a seguir viendo cosas fantásticas, ¿no? Sin duda, sin duda. Y pues así como fue fantástica la música de Paganini y su interpretación, que dicen que, pues digo, él fue, según entiendo, el primer rockstar del mundo, ¿no? O sea, llegaba así con capas y como que tenía un gran sentido de la teatralidad del señor. Entonces, y pues justo este violín solamente lo tocaba en ocasiones muy especiales y tal. Entonces, le dio una gran mística a este objeto y pues ahora lo podemos preservar para la eternidad. Pues justo creo que ese es uno de los fines últimos que persigue la tecnología. Así que qué gusto que este tipo de cosas estén pasando. ¿Algo de la cafetería? Aquí tienen una dosis cargada de inteligencia artificial.
Bueno, Bernie, pues vamos a comentar nuestra última nota del día. La vamos a sacar de la cafetería, o sea, de nuestro compilado de noticias sobre inteligencia artificial, que como dijiste en algún momento hoy mismo, pues esto está pasando a una velocidad tan vertiginosa que cuesta mucho trabajo seguirle la pista. Tan es así que pues apenas hace unos cuantos meses aprendimos, bueno, al menos en mi caso, lo que son los modelos LLM o los modelos de lenguaje amplio. Y ahora ya estamos escuchando que ya son cosa del pasado, porque la onda ahora es el LVM o los modelos de visión amplia o Large Vision Models, LVMs, que están revolucionando el campo de la visión por computadora y tienen aplicaciones diversas en industrias como el e-commerce. Estos modelos, que son similares a los modelos de lenguaje amplio, los ya mencionados LLMs, en el procesamiento del lenguaje natural, pueden llevar a cabo tareas como clasificación de imágenes, detección de objetos y generación de nuevas imágenes. Gracias a técnicas como el aprendizaje por transferencia y el ajuste fino, los LVMs pueden adaptarse a diferentes aplicaciones y hardware, desde potentes GPUs hasta dispositivos Edge. En sectores como el de la salud, la educación y el comercio, los LVMs tienen un gran impacto al facilitar el diagnóstico de enfermedades, personalizar la experiencia de aprendizaje y mejorar las recomendaciones de compra. Estos modelos también enfrentan desafíos importantes como los altos costos de entrenamiento y ejecución, los potenciales sesgos que pueden tener el software, el robot, digamos, la necesidad de mayor transparencia y explicabilidad en sus procesos de toma de decisiones. Además, plantean riesgos éticos, legales, de privacidad y seguridad que deben abordarse. Y ya hemos platicado que obviamente toda la tecnología enfrenta esto, ¿no? Estos posibles sesgos y riesgos, pues son cosas y riesgos que tenemos que asumir como parte del proceso de utilizar estas cosas para mejorar nuestras vidas. Pero cuéntanos, Bernie, o sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos ahora de Large Vision Models y cómo se diferencian de los modelos de visión, de los modelos de lenguaje, de los LLMs? ¿Ante qué estamos? Mira, para ponerlo en términos simples, es el mismo concepto, nada más que se enfoca en la manipulación de las imágenes. Pueden ser imágenes estáticas o una secuencia de imágenes que te van a generar un video, ¿no? Lo interesante aquí, pues, es este fenómeno que tienen estos modelos grandes, donde son entrenados con una gran cantidad de información y pueden llegar estadísticamente a hacer predicciones, en el caso de los de texto, de cuál es la siguiente palabra que más sentido hace de acuerdo a lo que estás poniendo en un prompt, una pregunta, un resumen. Y en el caso de las imágenes, pues si tú le das una imagen estática, le puedes decir, oye, estadísticamente este perro que está en un parque, en un movimiento como que parece que está corriendo, ¿cuáles serían los siguientes fotogramas que le darían sentido o coherencia desde un punto de vista estadístico, ¿no? Y entonces genera todas esas imágenes, todos esos cuadros, y es lo que te permite ver un video, ¿no? Es un poco lo que vimos, seguramente la gente ha visto los videos de Sora, este nuevo producto que nos mostró OpenAI. Aún no está disponible al público en general, pero lo tienen bajo algunas pruebas con algunas personas, y eventualmente en Twitter podemos ver estos videos que se crean de una manera muy sorprendente, ¿no? Ahora, acá es una cuestión mucho más especializada y creo que también están convergiendo muchas cosas, ¿no? Fíjate que leí de esta nota en dónde se podría aplicar, y por supuesto en temas de educación y capacitación, por ejemplo, en temas de procedimientos quirúrgicos, mecánicos, experimentos peligrosos de química, pues se podría anticipar a lo que va a suceder, y eso le da una mejor comprensión a las personas que en este caso se están capacitando, ¿no? En los videojuegos y el entretenimiento, pues la imaginación es el límite, ¿no? Imagínate, según cómo vayas jugando y lo que vas haciendo, el juego podría en tiempo real estar armando nuevos escenarios o nuevas situaciones que estén totalmente personalizadas a lo que tú necesitas, ¿no? Y fíjate, a mí se me ocurrió pensar en algo. Siempre que leo estas notas, me quedo como imaginando a dónde podrías llegar. Y leí una que tenía que ver con el comercio, ¿no? Lo que decía la nota es que pues ahora puedes tú subir una foto como usuario y te puede buscar con mucho mayor precisión artículos parecidos, o los puede contextualizar, ¿no? No sé, a lo mejor una mujer está buscando un vestido y puede inferir toda esta tecnología, pues que los vestidos también van con zapatos, van con una bolsa, con un tipo de joyas que se puede poner, o un peinado, lo que tú quieras, ¿no? Entonces,
Imagínate lo que podrías tú extrapolar, ¿no? A lo mejor una persona podría con un avatar ponerse un vestido y lo podrías ver desde distintos ángulos. Podrías decirle que camines, o sea, que tú camines con ese vestido para ver cómo te ves por atrás, de lado, de frente, de arriba, de abajo. Te podrías sentar a ver cómo se ve el vestido cuando te sientas, si se arruga mucho o qué forma toma. O sea, aquí la imaginación es el límite, ¿no? Y fíjate que justo el día de hoy que estamos grabando este podcast, la empresa Nvidia tiene un evento que se llama GTC, donde presenta la nueva generación de productos, y esta mañana su director general, Jensen Huang, presentó un keynote de casi 2 horas donde habló justo de algo que tiene mucho que ver con esta nota, ¿no? Hizo mucho hincapié él en donde toda esta capacidad de cómputo a la que está llegando el mundo en la actualidad va a permitir que estos modelos evolucionen a algo mucho más sofisticado, ¿no? Y él decía que lo que hemos visto prácticamente los últimos 14 meses en torno a los LLMs, estos modelos de lenguaje y de manipulación de lo que es un lenguaje natural, están basados en 2 componentes, ¿no? Por un lado, los tienes que entrenar con una gran cantidad de datos para que estadísticamente puedan inferir, y luego lo que haces, pues, es precisamente pedirles que te infieran una respuesta con base en un texto que tú generas, ¿no? Que tú escribes. Y lo que él decía es que más que hacer una inferencia para darte un resultado, estos modelos lo que están haciendo es generar contenido, están creando información. Y presentó un video bien interesante, un video como de 2 minutos, de muchas industrias, en donde lo que él dice es: nada en ese video está animado. O sea, no fue creado precisamente con un prompt tipo Sora, sino que todo es una simulación. Y la diferencia con una simulación es que tiene datos por detrás, ¿no? Tú le puedes meter información del mundo real, ¿no? Vi uno muy interesante. Parece una animación, pero imagínate un almacén donde hay pasillos y están estos racks que son muy, muy altos y están llenos de cajas de mercancía. Y entonces de repente le puedes decir al modelo que simule, por ejemplo, un temblor, y cómo uno de estos racks pues se colapsa y empiezan a caer las cajas, hacia dónde caen, si hay personas abajo. Habló mucho de estos de los digital twins. Es lo que te iba a decir, sí, es un concepto como y creo que es muy relevante, ¿no? Twins, sí, pero en esteroides. Ajá. Sí. Exacto, en esteroides. Entonces imagínate, prácticamente en cualquier industria, esto que dice esta nota de poder generar imágenes o videos y poderlos manipular y combinarlos con una simulación del mundo real, de una industria o de una cierta situación, pues te permite tener una mucho mayor predicción de lo que va a pasar, y seguramente de descubrir cosas que no habías visto o no se te pudieron haber ocurrido, y que no necesitas hacerlas en el mundo físico, ¿no? Por ejemplo, un experimento. A lo mejor le das toda la información, las condiciones, y el experimento lo corres en una simulación, lo cual tiene una enorme cantidad de ventajas en comparación de hacerlo con algo real, ¿no? De acuerdo. Muy interesante, porque justo esto te da ya un nivel de sofisticación para estas simulaciones que no, o sea, no podías haber tenido de ninguna otra forma, excepto obviamente si ocurría en verdad un temblor y entonces lo veías ocurrir sobre tu montón de cajas. El nivel de datos que esto nos permite hacer en términos de inferencias, de analítica predictiva, es verdaderamente espectacular, ¿no? Sí, totalmente. Yo de veras no dejo de asombrarme, de veras no es exageración. Te pones a leer, ves estas presentaciones. Otra vez Lex Fridman acaba de entrevistar a Sam Altman, también se las recomiendo mucho que vean. Cubre muchísimos temas, pero de repente por ahí a medio video empiezan a hablar del futuro de ChatGPT 4, como que no quiere revelar hacia dónde van, pero es inevitable que a la velocidad a la que vamos y lo que está sucediendo alrededor de toda esta industria, pues seguramente nos va a llevar en mucho menos tiempo de lo que creíamos a una inteligencia artificial general, ¿no? Y eso pues va a cambiar las reglas del juego de una manera muy drástica, ¿no? Creo que fue el propio Altman el que hace poquito en una comparecencia frente al Congreso de Estados Unidos dijo: nuestro problema como humanidad es que tenemos un cerebro de cavernícolas, instituciones de la Edad Media y tecnología de dioses.
Exactamente. Para todo eso hay que aprender a conciliarlo. Bernie, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Yo le quiero agradecer a Mario Terrés en la edición, a Roger Flores en la redacción y a Diana Álvarez en la producción. Y por supuesto, y muy encarecidamente, a todos los que nos hacen favor de escucharnos. Seguiremos esta conversación en nuestro grupo de Telegram. Ya estuvo ahí puesta la invitación para que se unan. Y pues nos escucharemos en otra emisión de Tecnófagos, mi querido Bernie. Y nos escuchamos en la siguiente. Bueno, pues esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta pronto.